¿Qué tal? Les saluda Fabián Robles. Hoy me encuentro aquí en el estudio de 385 grados en la capital del estado, en Tlaxcala. Y bueno, antes de iniciar con esta entrevista que tendremos en unos segundos, pues quiero agradecer las facilidades que nos han dado para este ejercicio periodístico a Constanza Guarneros, desde luego también a Toño Guarneros. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el tema de los linchamientos, pero más desde el punto de vista del reportero, de todo eso que vive, toda esa pasión que se siente, la adrenalina al cubrir este tipo de eventos, porque a fin de cuentas también es una situación apasionante, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? El ser reportero. Y entonces vamos a enfocarnos precisamente en esos dos temas, pero también a conocer la parte del periodista, pero la parte humana, que creo que también esa es una parte importante en este ejercicio. Y bueno, hoy para platicar de esto se encuentra aquí conmigo, a mi izquierda, José Antonio Guarneros Flores, a quien el saludo y le agradezco también nuevamente el apoyo para este trabajo. Toño, ¿cómo estás? Fabián, bienvenido aquí a 385 grados, la verdad es que muy bien, y agradecerte que me hayas tomado en cuenta, como bien lo señalas, ese trabajo desde el punto de vista de cómo vivimos los reporteros cuando cubrimos este tipo de información. No es nada fácil, Toño. No es nada fácil, pero no sé si coincidas conmigo, creo que a los reporteros, como a ustedes los toreros les da el mal de montera, a nosotros, no me vas a dejar mentir, tú tienes más tiempo que un servidor en el ámbito, y la verdad es que se siente una adrenalina que no la cambias por nada, pero también se siente mucho miedo. ¿¿Cómo se vive ese miedo, Toño? Híjole, fíjate, Fabián, que cuando yo empecé a cubrir Nota Roja, me costó mucho trabajo. Sin embargo, creo desde mi punto de vista que como que ponemos una barrera, no sé si sea un mecanismo de defensa, pero antepones el hecho de que tu labor es informarle a quienes están desde hace mucho tiempo detrás de un periódico, que fue cuando yo inicié. Y la responsabilidad que tienes de informarle a los lectores, ahora a quienes nos ven a través de las redes, la responsabilidad que tenemos de llevarle la información lo más objetivamente posible, que la verdad pues, es un tema pues, muy trillado el decir, el tratar la subjetividad, pero se vive, Fabián, con mucho miedo cuando estás en un conflicto, cuando estás cubriendo conatos de linchamiento, no sabes en qué momento se puede salir de control, se sale de control, da miedo, se prende la adrenalina, una adrenalina que te digo que siempre he pensado que te dan ganas de volver a vivirla por el hecho de la pasión que tienes por tu trabajo, no porque veas el que le está pasando, pues de alguna manera, no sé si me permitas, una desgracia a una persona, independientemente de que haya cometido un delito o no, le está sucediendo algo que entre muchas personas, muchos de ellos, muchas personas, ni siquiera saben qué hizo al sujeto al que están acusando de robo, de algún delito, y le están propinando una golpiza tremenda y no puedes hacer nada. La verdad es que me ha tocado en esta trayectoria que llevo cubriendo Roja, muchos eventos complicados, pero en el tema de linchamientos me ha tocado ver 3 acontecimientos de que han llegado hasta perder la vida los sujetos que son golpeados. O sea, sí, linchamientos como tal, aparte otros intentos. Sí, intentos de linchamiento, yo creo que decenas, pero 3 del ver cómo pues le quitan. ¿Dónde fueron? Yo recuerdo el primer linchamiento que vi hasta que perdiera la vida un sujeto. Fue en San Pablo del Monte, en el barrio de San Nicolás. Es un 20 de junio, si no me equivoco, de 2018. Iba con Constanza Guarneros, precisamente. ¿Tu hermana? Mi hermana. Ya trabajaba yo en 385 grados y una compañera en ese momento que ahora está, parece que en ETT, Adriana en la mañana decimos, Torres. Fíjate, Fabián, que lo recuerdo como si fuera ayer porque me quedó muy grabado. Nos llamaban los pobladores insistentemente de que fuéramos a dar cobertura porque había sucedido un asalto. Fue a una tienda de Herbalife, de esas de las que venden licuados.
Recuerdo que llegamos al lugar con la experiencia que ya tiene uno. Llegamos y vimos a decenas de policías con equipo antimotín, patrullas, todas volteadas, más bien con dirección hacia la salida. Hicimos lo mismo. Recuerdo que Constanza me dice, ¿por qué te estacionas de esa manera? Le dije, por experiencia sí hay que salir corriendo y no pongan seguros al vehículo, porque si tenemos que salir corriendo es llegar, subirse y vámonos. Y fue lo que sucedió. Pusimos el vehículo con dirección hacia la salida, fuimos a dar cobertura. Recuerdo que ingresamos, los vecinos nos prohibían en todo momento grabar imagen o tomar fotografías. Pues tuvimos la suspicacia o la oportunidad de que sin que se percataran hicimos imágenes. Y recuerdo que Constanza tuvo la sagacidad de acercarse hasta el lugar donde tenían a una persona que la estaban golpeando. Y es que, de acuerdo con la narrativa que nos dieron, 3 sujetos asaltaron una tienda de Herbalife y se llevaron una camioneta. Recuerdo que era una doble cabina, una Ranger, recuerdo muy bien, una color blanco. Pero 2 sujetos lograron irse en esa camioneta y en un vehículo en el que iban, pero uno de ellos fue atrapado y fue el que le propinaron una golpiza en el barrio de San Nicolás y como en varios barrios de San Pablo del Monte. De inmediato tocan campanas y salieron decenas de habitantes y le propinaron severa golpiza durante horas. Fabián, yo recuerdo muy bien que cuando llegamos, Constanza se acerca al sujeto al que pues de manera intermitente lo golpeaban y como que lo dejaban descansar. Recuerdo, lo tengo bien grabado, como alguien le agarraba el pie y hace cuenta que lo jalaban y durante ese trayecto lo pateaban y él se cubría así, trataba de cubrirse porque no lo lograba y decías, bueno, está vivo. Y él buscaba la forma, había una zanja, yo recuerdo, él buscaba la forma de que durante la golpiza se metía a la zanja porque ahí ya no le podían seguir pegando y ahí se calmaban. Recuerdo que Constanza se logró acercar a este sujeto y le hace unas preguntas. Ahí los pobladores sí le permitieron a Constanza hacer la labor y recuerdo que este joven le dijo a Constanza, dígales, así suplicando, dígales que me dejen hablar con mis compañeros para que regresen la camioneta. Alguien le logró acercar un teléfono, hizo una llamada. La camioneta fue abandonada en la caseta de Amozoc. Ya iban como un rumbo en la Amozoc Perote. Ahí dejaron la camioneta. En las negociaciones entre los pobladores y la Secretaría de Gobernación de Tlaxcala fue que trajeran la camioneta de regreso. Durante ese tiempo, Fabián, te lo estoy sintetizando y pareciera que fue tan fácil, pero fueron horas de martirio para este sujeto que fue atrapado, porque solo bastaba un grito de una mujer o de un sujeto para que empezaran los golpes. Tengo bien grabado que estaban formados decenas de granaderos con equipo antimotín y nos preguntábamos por qué no ingresan, ¿no? ¿Por qué no entran por él? Llegué a pensar en ese momento que se confiaron y ni ellos dimensionaron el grado. Lo que podría pasar. Lo que podía pasar, así es. Recuerdo que sobre la otra calle, estábamos en la calle Allende, de ahí del barrio de San Nicolás, y vemos pasar la camioneta sobre una grúa y alguien grita, no, que no la tenían hijos y empiezan las mentadas y otra vez la golpiza. Me quedó muy grabado, no podíamos grabar las fotos aquí y con la cámara, y recuerdo que Constanza ya estaba transmitiendo, pero la alejaron, se escucha en la transmisión, como incluso ella le dice a una señora, porque entre los mismos pobladores había mucho temor. Me quedó muy grabado, Fabián, cómo le aventaban muchas piedras pequeñas, pero así haz de cuenta, como de ese tamaño, y vi a un sujeto cómo se la arroja así con tal saña, que el tipo que se estaba cubriendo así durante la golpiza y las patadas que le estaban dando, le logra dar en la cabeza y se suelta. Entonces ya queda inerte y lo pateaban y todo, ya no se cubría. Y yo dije, ¿lo privaron o lo mataron? En ese momento me quedó claro, Fabián, que había perdido la vida, porque ya
y lo pateaban como para ver si se movía y ya le daban patada el rostro acá y a nosotros, no graben hijos de tantas madres, ¿no? Entonces nos empiezan a replegar. Cuando salimos, los mandos de la policía, a ellos no los dejaban ingresar, los tenían así más retirados y nos decían, ¿qué pasó? Y pues varios reporteros que estábamos ahí, Constanza y yo entre ellos, Manuel Aquino de Zacatelco, y les decimos, ya se los mataron. ¿Cómo? Y les mostramos algunas imágenes y dan la orden de entrar, Fabián, y se hace un caos, se escuchan las detonaciones de los escopetines del gas, sí, una nube de gas lacrimógeno, empieza uno a toser, la gente se empieza, según ellos, a defenderse en contra de los policías, pero se hace un zafarrancho, una golpiza, entran por el sujeto, ya lo traen arrastrando, lo suben a una patrulla, nosotros estamos ya dando cobertura, ya abiertamente, hablando en la transmisión, y se escuchan detonaciones de arma de fuego, por lo menos 3 disparos, y te da mucho miedo, la verdad, pero la adrenalina la tienes al 100. Salimos corriendo y huyendo literalmente detrás de la patrulla en la que abordaron al tipo así como un costal. En la batea. En la batea de una patrulla. Y nosotros siguiendo, está la transmisión y ahí explicamos. Recuerdo que en esa ocasión, en todo ese trayecto, venían unidades y unidades detrás de nosotros, porque nosotros veníamos detrás de la patrulla que traía al cuerpo de la persona. Y recuerdo, sobre la vía corta, la entrada de San Miguel Tenancingo, donde se estaciona la unidad, los estaba esperando una ambulancia y querían trasladar el cuerpo. Los paramédicos no lo permitieron. Primero, y por protocolos, toman signos vitales y les dicen, no tiene signos vitales. Recuerdo que en ese momento, alguno de los oficiales les decía, llévatelo y allá dices que en el camino se te murió. Le decía, no, el sujeto estaba muy golpeado, muy golpeado, fue un linchamiento. Es algo que lo narro, lo vuelvo a vivir y pues hasta se me hace chinita la piel. La verdad es que ese fue el primer linchamiento hasta la muerte. Y he cubierto otros conatos, otros en Magdalena, Tlaltelulco, que por fortuna no se han consumado, pero ese me quedó muy grabado. Muy grabado, Fabián. En esos momentos, Toño, ¿qué sentimientos enfrentas? ¿Miedo, temor, impotencia, ganas de llorar? Sí. Yo creo que todos los que comentas, porque estás viendo a un ser humano al que, insisto, yo no soy quien para juzgarle, seguramente, y él aceptó. Más allá de la circunstancia que haya llevado. Por la que estás viendo morir a una persona. Estás viendo cómo la matan. Le están arrebatando la vida, una turba descontrolada a la que no escucha razones de nada, y que ves la rabia con la que actúan, no sé si por hartazgo, ves mucho coraje en la gente y sientes, a mí me ha pasado, lo digo a título personal, mucha impotencia de no poder hacer nada, de ver cómo a un ser humano le están arrebatando la vida. Miedo también me ha dado miedo. Yo he escuchado a algunos compañeros decir, desde mi punto de vista, de una forma valentona, o cómo se puede decir, como si no sintieran nada. Yo, en lo personal, y se los he dicho, yo he estado en peores situaciones que ustedes y me da miedo. Soy un ser humano al que le da miedo, y que en el momento piensas en tu familia, ¿no? Y dices, si en este momento se saliera de control, mis hijos, mi familia, ¿no? La verdad es que sí me da miedo, pero insisto, esa adrenalina, si yo tuviera las condiciones físicas que tenía en ese momento, yo las iría cubriendo. Me ha mermado mucho mi situación física de mis piernas, pero lo que te decía, ¿no? Como el mal de Montera, igual aquí es el mal de la pluma y de la tinta. Así es. Toño, pero en este caso de San Pablo del que tú me hablas, con esta condición extra, que además ibas acompañando a tu hermana te iba acompañando. Así es. Constanza, que también pues se la ha rifado en varias ocasiones. Es todavía
más complicada una cobertura de esa forma porque pues es tu hermana, es sangre de tu sangre. Así es, esa ocasión hemos dado cobertura a un sinfín de acontecimientos complicados. Ese yo creo que ha sido uno de los más fuertes. Hemos estado en conflictos en los que se propinan golpizas en Zacualpan. Nos tocó dar cobertura juntos también, cómo voltearon patrullas, vehículos, los pobladores. Y de alguna manera, tanto ella como un servidor, cuidándonos, porque estamos dando la cobertura, pero siempre estamos al pendiente, pues yo de mi hermana y ella de mí. Yo recuerdo también, por ejemplo, en Tlatelulco, estaban varios compañeros, estaba Javier Conde, estaba Rommel, en un intento de linchamiento en el que se hizo un zafarrancho en la vía corta muy muy fuerte, arrojan gas lacrimógeno y pues te adentras tanto, de repente pues tú estás buscando que tu hermana esté bien, en mi caso que mi hermana esté bien, cuando ella viene corriendo con un refresco de cola porque nos echaron gas y tiene la experiencia de que pues con eso ayuda, ¿no? Y ella estaba preocupada por los compañeros y por un servidor, pero también su adrenalina se prende. En el caso muy concreto de San Pablo del Monte, yo tenía mucho miedo de que no pudiera ella captar el momento del peligro y que se me quedara, no sé, entre la gente, porque es un caos y se hace una nube de gas lacrimógeno que pues en lo que quieres y para poder respirar no ves nada. Y yo tenía ese temor, pero la verdad es que pues, tú conoces a Constanza, también yo creo, perdón que lo diga, pero yo creo que ella es una gran periodista, tiene un sentido y un olfato periodístico que cuando menos sentía, nos organizamos tan bien que cuando yo sentía la tenía al lado, subiéndose al vehículo y jalando a nuestra compañera Adriana. Cuando vamos de salida, Manuel Aquino se sube al coche con nosotros porque él se había quedado mucho más abajo porque ya no hubo paso, pero esa adrenalina que se siente y ese temor se acrecenta más cuando tienes un familiar tan cercano como es mi hermana, ¿no? De niño, cuando seguramente jugaron muchas ocasiones tú y Constanza junto con tus otros hermanos, ¿pensabas hacer algún ejercicio de esta naturaleza ya de grande? No a ese grado. Nosotros somos muy muéganos. Somos 4 hermanos muy seguidos. Y la hermana que yo soy, somos 4 muy seguidos y después de mí vino una hermana a la que le llevo 6 años y luego un hermano al que le llevo 15. Pero 3 somos muy muéganos. Mi hermana la mayor siempre fue más protectora de nosotros, mi hermana Leticia. No sé, por cuestiones culturales, mis papás como que le daban esa potestad y esa responsabilidad, pero Constanza, Ana María y un servidor siempre jalamos mucho en todos lados. ¿Hasta la fecha? A la fecha, de verdad. Y yo creo que eso ha servido bastante. Tenemos nuestras diferencias en la que, por ejemplo, no, oye, esta nota no, pues yo creo que no era por ahí. Las discutimos, pero la verdad es que en ese sentido, yo creo que de niño nunca me imaginé haber estado en una situación tan peligrosa. Es de mucho riesgo estar en medio de una turba fuera de control con mucho coraje y que estuviéramos mi hermana y yo. ¿Y hoy cómo lo analizas? ¿Cómo lo reflexionas esta parte, Toño? Lo veo con más... Perdón, sí. por la interrupción. Te lo pregunto porque pues es muy raro encontrar hermanos en el gremio periodístico y sobre todo que cubran este tipo de eventos. Digo, a lo mejor sí los hay, no, ahorita no voy a mencionar a nadie porque pues igual cometo un error, ¿no? Pero que cubran este tipo de actividades es sumamente complicado. Es difícil. Es muy difícil. Nos ayuda mucho que desde niños tuvimos una posibilidad de comunicarnos bastante bien. Mi madre fue comerciante toda su vida y nos organizaba para trabajar en el comercio y como que eso nos ayudó mucho a ser muy empáticos en cómo entendernos, ¿no? Y cómo defenderse incluso. Eso sí, para defendernos igual, lo mismo. La verdad es que yo trabajo con mucho gusto con mi hermana Constanza. Insisto, sería muy fantoche decir, es que no sentí miedo. No, la verdad es que me da mucho miedo, pero también me da mucha confianza el saber que
que estoy trabajando con alguien profesional y que entiende una situación complicada, ¿no? Pero rescato esta parte que decías hace un rato, Toño, cuando dices, bueno, sí me preocupa la integridad de mi hermana, pero también me preocupa que no tenga la evidencia, el registro periodístico. Es que eso no me vas a dejar... Digo, es la razón de ser. Es nuestra razón de ser en el periodismo, en el que incluso llega el momento en que yo sé que yo ya capté algo, ¿no? Por lo menos nos pasa como camarógrafos o como fotógrafos, de decir, con esto rescato que ya tengo la manera de informar el grado que está pasando, pero si hay algo mal, tengo que tenerlo. Pero también tengo la confianza que ella está pensando lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de San Pablo Monte, estoy seguro que tiene la grabación, la guarda, de cuando habla con este sujeto y le dice él que le pide que le permitan hablar con sus compañeros. Estaba viendo hace unos instantes la transmisión, como ella, muy arrojada, con mucha cautela, pero su instinto periodístico la lleva incluso a arriesgarse, porque donde estaba viendo y dije, donde lo hubieran cachado, se hubieran dado cuenta que estaba grabando, se le hubieran ido encima, porque no te permitían nada los pobladores. Muy enojado. Pero también, mira, otra parte, lo he platicado ya con algunos otros colegas que he entrevistado por este ejercicio, y bueno, también hay una coincidencia, ¿no? En el sentido de, pues que tienes que guardar muchos datos aquí en la mente, ¿no? Porque en ese momento pues, no tienes la oportunidad ni de anotar, como hacíamos antes, en la libretita, hoy con el teléfono, pero no tienes esa posibilidad. Y entonces, todo se ciñe a lo que puedas guardar en tu memoria y que veas, obviamente, con los ojos, ¿no? Así valga la es. expresión. Sí, pero además, por el grado de acontecimiento, te quedan muy grabadas. Por ejemplo, ahorita que te estaba comentando, lo estaba viviendo, porque lo recuerdo como... Es regresar una película. Sí, es volver a vivirlo, porque te lo estoy comentando y parece que estoy viviendo el momento en el que en esa zanja que ya había unas rocas de piedra como de río, de esas grandes, había piedra de cantera, había unas jarillas, había adoquín que la misma gente quitaba para arrojárselas a este tipo. La verdad es que, bien lo dices, lo guardamos porque en ese momento no hay oportunidad de estar escribiendo, porque además te haces evidente hacia la gente que está molesta y la que te está diciendo no grabes, no hagas esto, ¿no? Que tienes que buscar la forma de pasar desapercibido, si eso se pudiera, que creo que es complicado, pero sí creo que sí lo hemos logrado, o incluso hacer empatía con la gente en ese momento tan difícil, de tanto enojo. Y bueno, precisamente este ejercicio se trata de eso, Toño, como lo platicábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Precisamente de rescatar esta parte para muchas personas desconocidas, que pues se queda a veces nada más con nosotros, ¿no? Pero que también habla precisamente de eso, de la parte humana que tenemos como periodistas, porque en muchas ocasiones, cuando sobre todo aquellos que cubren nota roja, pues se les tilda incluso hasta de inhumanos, ¿no? De insensibles. De insensibles, exactamente, pero este no es el caso, Toño. No, fíjate, la verdad es que sí, la pasión que te lleva a cubrir estas situaciones tan difíciles. Otro caso, por ejemplo, que también vi como una persona perdió la vida en un linchamiento fue en Hueyotlipan. Recuerdo que fue en septiembre del mismo 2018 que nos estuvieron hablando de un sujeto al que acusaban de haber robado una camioneta y a un empresario. Al sujeto que atraparon, después se dijo que era un policía de Puebla, que tenía una placa de policía de Puebla. El cuento está que como nos estuvieron hablando, yo me llevé a un compañero. Es muy común que cuando tú comentas tus anécdotas, tus vivencias, y hay quien te dice, cuando sea esto, invítame, ¿no? Y yo luego les digo, no, pues si no es un espectáculo, no es algo que de verdad es muy difícil. En esta ocasión me llevé a un compañero, me acompañó mi compañero Javier Márquez. Fuimos los únicos que estuvimos durante 3 horas más o menos, porque este sujeto que fue linchado allá en Hueyotlipan, primero estuvo en la comunidad de Recoba.
y en el centro de la población le propinaron una golpiza, lo amarraron a un poste, lo amagaban con quemarlo y después se lo llevaron al centro del municipio, frente a la presidencia municipal. Ahí fue donde nosotros llegamos y nos tocó ver cómo amarraron a esta persona en el poste de la asta bandera, con las manos hacia atrás. Y lo golpeaban, pero ya está como con mucha burla. Había una persona, todos lo golpearon, pero había una persona que entiendo que no estaba como muy bien de sus facultades, a las que todos le decían, vamos a decir Juanito, ¿no? Órale, Juanito, dale. Y llegaba Juanito, pero a golpe así, y nada más veíamos Javier y un servidor, como amarrado así, le pegaba y lo volteaba para acá y lo regresaba a golpes así. Y todos mofándose, y la impotencia nuevamente de no poder decirles, oiga, no jodan, no. Esta persona les suplicaba y les, por piedad, ya no me peguen. Él decía, que venga mi abogado. ¿Cuál abogado, hijo de cuánto? Y le volvían a pegar. Y Juanito, con mucha burla, la gente no dejaba acercarse al equipo antimotín. En ese tiempo eran policías, era la Comisión Estatal de Seguridad, no era la Secretaría de Seguridad, y también elementos de la Policía Ministerial, ahora de investigación, formados. Y yo decía, pues si se deciden en número, son más los policías, eran muchos elementos, pero dijeron ellos que estaban agotando el diálogo. Yo recuerdo esa ocasión, Fabián, que de medios de comunicación nada más estábamos nosotros. Llega un tipo y le empieza a quemar el pantalón y ya no se mueve. Para esto le escurría a esta persona entre saliva, como sangre remolida, y la gente, yo digo, ¿cómo pueden no sentir dolor ante eso, no? Ya no dolor, compasión. Y le propinaban una y otra vez Juanito, y entonces cuando le queman y no se mueve, yo recuerdo que estábamos muy cerca con el entonces comandante de la Policía Ministerial, y le dije, ya te lo mataron, jefe. Y me dice, no, ya vamos a entrar. Y le dije, lo están quemando y no se mueve. Mi lógica, prendes un cerillo, te quemas y brincas. Claro, sí, la reacción es inmediata. Tu reacción es un reflejo. Y ya él le hacían y ya le pegaban y ya no. Dije, no, ya no se mueve, ya te lo mataron, jefe. Recuerdo que con los ojos le da indicación a un comandante, va con mucha desesperación, le tocaba acá la yugular, el estímulo del dolor que les hacen con los nudillos aquí, y le hace, y recuerdo que volteó, o sea, yo muy atento a ellos, y le hace así. Dice, puta madre, y da la orden de entrar. Golpearon a los pobladores, entraron, lo desamarraron, todo eso, incluso cuando yo le empecé a decir, ya te lo mataron, empecé a transmitir, y lo arrojan en una batea de una camioneta. En ese momento llegó el sol del tractor, llegó Moisés Morales, ya en ese instante, ya que estaba en la y ahí sentí, fíjate, algo que por ejemplo, en cuestiones de nuestra labor, que muchas veces no somos muy empáticos o que no nos queremos llevar la exclusiva. Te lo juro que cuando vi a Moy, porque llegó, recuerdo, creo que con Eduardo Tlachi, sentí como cierta confianza, dije, ya somos más. Y seguramente van a venir más porque ya habían visto cómo estaba la situación. Pero en ese momento ya subieron a la persona a la batea, los pobladores a ellos los replegaron y llegó el Ministerio Público y nada más a dar fe que ya también lo había sido un linchamiento hasta causarle la muerte. Esos son los dos acontecimientos que me ha tocado ver en el sitio. En San Juan Huautzinco también me tocó ver lo que yo consideraba que era un conato de linchamiento, porque rescataron a dos sujetos que acusaron de haber robado un vehículo, pero tal fue la golpiza que les propinaron que murieron en el hospital. La línea es muy delgada, lo he comentado, les he pedido esa reflexión a otros colegas, Toño, en este sentido, que la línea es muy delgada entre la parte ética y el amarillismo.
Que bueno, en esos casos es a veces también un tanto complicado, ¿no? ¿Cómo divides una parte de la otra? Yo creo que el asunto está en los calificativos que luego se hacen. Y lo comento con mucho respeto y sin querer decir, no, pues es que nosotros somos muy éticos. Yo he visto, incluso en hechos recientes, cómo emiten juicios en el hecho de que incluso, yo recuerdo que en nuestros tiempos nos decían, pues si no eres perito como para que tú ya determinaste quién es el culpable. Y ahora yo veo con mucho, pues no sé si con tristeza no lo puedo decir, pero sí veo que el periodismo actualmente se está perdiendo en eso, ¿no? En caer en el tratar de tener más seguidores o mayor audiencia, no sé cómo se puede decir, en cómo presentas la información, en el que emites juicios y si se llega a caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, ¿no? Sí, sobre todo porque ahora pues con las transmisiones pues es muy fácil, ¿no? Que no sepamos precisamente hacer esa distinción. Sí, fíjate que lo hemos comentado en muchas sobremesas o así con algunos compañeros, cómo la inmediatez en la que hemos caído por esta inercia que nos traen las redes sociales, en muchas ocasiones algunos medios han tenido que bajar información porque por no corroborar, que es un principio del periodismo el corroborar la información, ya lo hacen a un lado y se emite información que no es. Y entonces ya dieron por hecho cuestiones que no ocurrieron, ¿no? O incluso juicios. Me tocó en Tlaxco, por ejemplo, yo escuché a alguien que murió un policía por disparo de arma de fuego, y se emitieron muchos juicios en el que decía que había evitado un secuestro y toda esta situación, cuando en realidad fue por una falta administrativa por la que había sido la persecución, ¿no? Y al no corroborar la información, alarmamos a la gente, malinformamos, y creo que no es correcto ese tipo de acciones, ¿no? Como periodistas creo que debemos ser, suena trillado, pero el corroborar la información es una obligación de todo aquel que se dice ser periodista. Toño, en todos estos conflictos que te ha tocado vivir, reportear, consignar, obvio hay muchos rostros, muchos, no solamente el de la persona que es lapidada o el de la persona que intentan precisamente linchar, sino también los rostros de la gente. ¿Cuál es el rostro o la imagen de esos rostros anónimos que se te ha quedado a ti marcada? De mucho coraje. Yo recuerdo, por lo menos allá en lo que te comentaba del barrio de San Nicolás, a la gente con mucho enojo. En la Magdalena Tlatelolco, mujeres con mucho enojo. Ahí no sé si recuerdes, no recuerdo la fecha, pero se hablaba, bueno, retuvieron a una mujer y a un hombre a la que llevaron a la comandancia, y al momento de quererla trasladar para ponerla a disposición, los pobladores se organizan y le arrebatan a la mujer, y nosotros en transmisión en vivo le arrancan el cabello. El rostro de las mujeres y hombres de los pobladores con ese coraje, de ese hartazgo, de esa molestia, te da miedo y te da que pensar, dices, ¿qué sociedad tenemos, no? En esa ocasión esta mujer la desnudaron, le hicieron trizas la ropa y ya por un momento se la habían arrebatado a los policías, y fue cuando ya ingresan los granaderos, se las logran recuperar y se arma el zafarrancho de la comandancia a la vía corta, y que te gusta unos 500 metros, golpes aquí, golpes allá, el rostro del enojo, yo creo que pudiera ser de la gente. Y en el caso de los policías, Toño, ¿qué reacciones observas? Porque muchas veces en estos eventos quizás en lo que menos ponemos atención. Fíjate que los policías, al ir cubiertos, bien dices, no les ponemos atención, pero sí hay reacciones, sí, claro, hasta en la mirada. No, pero son seres humanos, que incluso ves en algunos de ellos el que quisieran
que se arreglara con el diálogo y que no llegara nada más. Apenas me pasó, la semana pasada fui a San Bartolomé, Coahuizmatlac, y al llegar había, ¿qué te gusta? Unas 70 patrullas en la entrada del pueblo, muchos policías, pues por el tiempo que llevamos cubriendo esto y que he dejado de cubrir, algunos, oye, no te habíamos visto, ¿y qué pasó? ¿Y cómo está el asunto? Pues los empiezas ahí, decimos, a sondear, y la mayoría, no, pues ojalá y se arreglen, ojalá y se arreglen. Cuando se escucha en el radio, aborden sus unidades, se persinaron, y muchas mujeres, a persinarse porque no saben cómo va a ser la reacción del pueblo, ¿no? Y además ellos tienen que, se supone, y digo se supone porque se han dado casos en el que no siempre están bien preparados o no saben ni siquiera lo que van, ¿no? Se persignan y pues ahora sí como les vaya, ¿no? Avanzan y de repente empiezan a salir las unidades, ya traían al sujeto al que le habían propinado una golpiza durante la noche. Otro acontecimiento que tiene que ver con esto, que me estás preguntando, en el barrio de, creo que fue el Cristo o San Sebastián en San Pablo del Monte, ya hace más tiempo, agarraron a 2 sujetos a los que acusaban de haber robado el dinero del agua potable de la comunidad. Y al momento de salir a escapar en un Mustang, se le rompe la llave y no arranca el vehículo y los agarra el pueblo. Desde eso, que 11, 12 del día, yo recuerdo que mi compañero José Luis Cartegón, yo trabajábamos en el Sol de Tlaxcala, y José Luis me dice, eso de las 8, me vas a tener que apoyar porque ya la gente está muy enojada y dicen que no se los quitan. Llegamos Darío Amaro y yo. Darío para mí es un maestro en eso de cubrir policía. Llegamos y ya se cuenta que yo cuando lo cuento, digo, parece que nos estaban esperando. 5 o 10 minutos y una golpiza, Fabián, en la que fue muy fuerte la manera en que el pueblo respondió contra los policías. En un primer intento no lograron rescatarlos, salimos corriendo, y yo me acuerdo de esa crónica de Darío Amaro, por eso lo saqué a colación. Cuando íbamos en la huida, en la salida, un elemento de la policía de las ministeriales en ese tiempo se subió con nosotros en la camioneta del periódico, iba con el radio encendido, le están dando informes, era el procurador Eduardo Medel, y se escucha, y está escrito en el Sol de Tlaxcala, cuando se escucha la voz de Eduardo Medel y dice, regrésense y pónganles en su madre, así, Fabián. Recuerdo que yo creo que era comandante, así en el esbozo dijo, como no estás aquí, hijo de la chingada. Dice, no, me bajo, jefe, me bajo. Regresamos, pusimos la unidad en un lugar, consideramos seguro, regresamos, entraron con mucha violencia a las casas, Fabián. Se escuchaba en ese tiempo, ¿cuál transmisión? No había, todo era, lo hacíamos a través de la cámara fotográfica, con rollo, además con rollo, y entraban con mucha violencia. Recuerdo que a un señor como de unos 70 años, yo creo que más, le estaban propinando una golpiza porque bajaron un poste y con eso entraron a una casa y lo sacaron. Le estaban poniendo una golpiza y Darío Amaro se metió para defenderlo. Muy, muy complicado. Quemaron los pobladores después de que recuperaron a los 2 sujetos acusados de ese robo. Quemaron una unidad móvil en ese tiempo nueva del Ministerio Público. Y comento esto por el rostro en el que se vio, primero cómo los pobladores bajaron. En esa ocasión nos dijeron pobladores de San Miguel Canoa, ya estábamos muy cerca de San Isidro Buen Suceso y de San Miguel Canoa. Bajaban con cadenas en camiones de esos con los que pues, se supone que bajan la madera o el carbón de la parte alta de la Malinche, y la verdad es que muy, muy complicado, ¿no? Cada vez más complicado. Ya para cerrar la entrevista, como ser humano, ¿qué reflexión harías de todo esto que me has contado? Y que bueno, sin duda, obvio que hay mucho más que platicar. ¿Y qué te quedas, qué reflexión te mueve como periodista?
Como periodista, creo que, y lo he dicho en algunos programas, Fabián, creo que nos hace falta como sociedad el ser más responsables. No sé si coincidas conmigo. Regularmente acusamos al gobierno que hace o no hace. Hay que decirlo, el gobierno ha dejado de hacer muchas cosas, o ha hecho cosas que incluso han propiciado que incremente el hartazgo de la gente, pero también como sociedad y como medios de comunicación creo que debemos involucrarnos en acciones en las que se puedan recuperar valores que se han perdido. Creo que la sociedad se ha avanzado a una indolencia, a una intolerancia también, en la que se plasma cuando llegamos a cubrir ese tipo de notas que decimos no son nada agradables los acontecimientos. Le pasó, por ejemplo, a nuestro compañero Héctor Lorenzo cuando lincharon a 2 elementos de la Policía Estatal, en la que le propinaron los pobladores patadas a él cuando iba a hacer su trabajo. Y eso es un riesgo. Entonces yo creo, algo que yo reflexionaría, creo que es necesario recuperar valores como sociedad. Pues Toño Guarneros, te agradezco mucho pues que hoy nos dieras este tiempo para poder platicar de este tema. Como lo dije desde el inicio, ¿no? Más desde la parte del periodista, pero del periodista que es ser humano, valga la expresión, ¿no? Y pues de contarnos todas estas cuestiones que se quedan en muchas ocasiones solamente en nuestra mente y quizá en nuestro corazón. Muchas gracias por eso, Toño. Muchas gracias, Fabián. La verdad es que es un honor. La verdad es que yo siempre a ti te tengo, y tú lo sabes, una admiración. Para mí eres de los mejores periodistas en el Estado. Muchas gracias y qué bueno por esta iniciativa que tienes. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues gracias también a Constanza Guarneros por también darnos todas las facilidades, a todo el equipo aquí de producción de 385 para este ejercicio periodístico. Muchas gracias. Hasta pronto.